Buenos días, iniciamos con la presentación de la prueba de Evertec. Para mi caso tomé el problema que relaciona la carga de información desde un archivo a una base de datos. ¿Cómo se hizo esta solución? Se utiliza Spring Boot acompañado de Spring Batch y Spring Data. ¿Con qué fin? El Spring Batch permite de una forma amigable tratar grandes volúmenes de datos, simplificando el proceso de lectura, transformación y almacenado de información. De esta forma, entonces tenemos una aplicación que toma un archivo en una ruta, lee cada una de esas líneas, las mapea, hace una validación y por último guarda en una base de datos. Esta aplicación cuenta con un archivo de propiedades en el cual están definidas ciertas particularidades de lo que es el funcionamiento del Spring Batch, así como el origen de datos en el cual se va a almacenar la información una vez se ha procesado y un origen de datos propio para Spring Batch. Entonces tenemos algunas propiedades como la cantidad de registros que debe procesar, la cantidad de registros que debe almacenar una vez que los procesa, el carácter separador de columnas del archivo y la ruta del archivo. Luego tenemos todo lo que es una configuración de Spring para el manejo de los data source. Después tenemos la definición de la base de datos para H2, es decir, esta base de datos en memoria lo que hace es llevar el funcionamiento propio del Spring Batch. Él requiere una serie de tablas y registros para el control del flujo, entonces se utiliza este primer data source para definir eso en esa base de datos. Seguidamente definimos una base de datos master A, que esta base también es la misma base de datos H2, pero en esta es donde se va a ir a persistir la información de las deudas que se cargan desde el archivo. Tenemos un archivo que corresponde al esquema, y está pues el esquema de todo lo que corresponde al batch, y al final tenemos la parte de lo que es la tabla deuda cliente, que es donde se va a persistir la información. Bien, la aplicación arranca en este componente y él lo que hace es ejecutar el job. Este job de Spring Batch es el que hace el proceso fuerte. Entonces se inicia un proceso, se hace una validación si el estado es completo y se finaliza. El batch como tal entonces está aquí. Como les decía, de los datos que tenemos almacenados en el archivo de aplicación, de propiedades de la aplicación, aquí está pues la cantidad de registros, el registro shown, el separador, y entonces se define el job con el nombre que le dimos, leer archivo deuda job. Luego le definimos un paso, esto es un nombre genérico. Se le define un transaction manager, esto con el fin de que como vamos a persistir en una base de datos, él necesita de alguna forma tener control de la persistencia, de saber qué transacciones va a ir realizando. La definición de los registros que se van a almacenar, y luego entonces viene toda la definición de los pasos o de los estados que debe ejecutar: una lectura, un procesador y un almacenado. Entonces el de la lectura lo que hace es definir internamente pues una funcionalidad para ir leyendo línea a línea del archivo, y en este caso él la va transformando a la clase deuda cliente, que es el objeto entidad que vamos a persistir. Entonces se definen los campos que él va a buscar y va a mapear. Asimismo pues el separador de las columnas para ir armando el archivo. Dentro de eso se define también un servicio de conversión de datos. Ese servicio de conversión de datos, ¿con qué fin? Por ejemplo, los datos que tenemos dentro del archivo viene una fecha y tiene un formato particular que es día, mes, año separado por guiones. Entonces, él cuando encuentra este tipo de dentro de los datos, él sabe por la forma en que está definida en la entidad, entonces él toma el texto que él leyó. Nosotros aquí validamos que pues tenga una forma a través de una expresión regular y luego la convierte al texto. Si eso funciona, él devuelve el valor, y si no, retorna null para esa propiedad. De igual forma, pues entonces como tenemos el valor del monto es un bit decimal,
Aquí utilizamos una expresión regular pues para validar que sea un campo de hasta 20 caracteres y que como máximo tenga 2 decimales. Si eso coincide, pues devuelve el valor y si no, retorna nulo. Ya después de definir el lector de las líneas, pasamos a lo que corresponde al procesador de datos. Este procesador de datos se hace a través de esta clase. Esta clase que toma, él recibe pues el objeto que mapeó del lector y aquí realizamos una serie de validaciones propias. Estas validaciones son las que están definidas por la clase. Aquí entonces, por ejemplo, tenemos definiciones paramétricas con anotaciones como que el valor no sea nulo, que tenga un tamaño, que el campo sea de tipo email, o sea, la validación de que el correo sea válido. De esta forma, pues se realiza un proceso más eficiente y rápido al analizar el objeto que se ya mapeó. Si los errores son 0, entonces él dice la información que se va a insertar va a ser tal y hace pues un log de los datos. De lo contrario, pues él dice que existen algunos campos vacíos o nulos o con formato errado y muestra cada uno de los errores que se obtuvo de la validación que se hizo previamente. Una vez terminada la validación, entonces pasamos al almacenar datos. El almacenar datos simplemente utiliza pues una implementación propia que es un JP Item Writer en el cual toma la entidad y le decimos que esa entidad se encargue a través del data source que definimos y el entity manager para la segunda base de datos que persista con JPA. Aquí tenemos pues el modelo de datos del archivo donde están las columnas separadas por punto y coma. Se agregaron unos errores, por ejemplo aquí la primera fecha está incompleta. En el penúltimo registro tenemos una fecha con un dato de más y en el último registro no tenemos un identificador del cliente. Entonces con esto procedemos a hacer una prueba de la ejecución. Aquí llamamos, esto es una aplicación Spring Boot, está configurada con SEO y se ejecuta. Inicia pues el proceso de carga y aquí se ve la ejecución. Entonces él empieza deuda con errores, la deuda tal tiene fecha de vencimiento nula. Dice, la fecha de vencimiento no puede ser vacía. Luego viene deuda a insertar, eso quiere decir que es un registro válido y ahí se puede ver la información. Luego aparece otro error y dice deuda con errores y nos dice que la fecha de vencimiento no puede ser vacía o es inválida. Luego otro valor que es el siguiente donde nos dice que también dice que el formato del correo no es correcto o nos dice que el monto de la deuda no puede ser vacía, la fecha de vencimiento no puede ser vacía. ¿Eso por qué se da? Porque como ven acá el primer ítem es ID cliente y lo está tomando con el nombre del cliente, no con el ID. Por lo tanto, él dice que para este caso todas las columnas están corridas y las validaciones fallan. Por último, él hace el proceso final de la ejecución, dice que terminó, que el proceso fue completado, el tiempo de duración y finaliza la ejecución del proceso. Para validar los datos, vamos a entrar aquí a la consola de H2. Como les decía, pues existen una serie de tablas que son propias del batch y la que nosotros creamos para los datos. Como pueden ver, se insertaron 4 registros nada más, que son estos que dicen deuda insertar. Y con ello se finaliza la ejecución de la demostración de la aplicación creada para dar solución al problema planteado.